Bienvenido a tu canal A Prueba con Inge Rover. En esta ocasión vamos a hacer el análisis de una rueda que patina sobre una superficie. Vamos a explicar más en detalle qué es esto. Bien, aquí tenemos una rueda, un aro que podría ser un hula hula, es que se utilizan para ponerlo en diversas partes del cuerpo y que gire, que es un juguete que yo usaba en mi infancia hace ya algunos años, pero que no era un hula hula porque no existían. Era una rueda de hule. Lo que se hace es que esta rueda de hule se lanza hacia adelante, girando en sentido contrario, de tal manera que está girando en sentido antihorario, pero va avanzando hacia, en este caso hacia mi derecha, hacia adelante, y de tal manera que va patinando sobre esta superficie. Lo que ocurre si se lanza con suficiente velocidad angular en sentido antihorario es que va avanzando, patinando y en algún momento regresa. Bueno, vamos a explicar por qué ocurre eso. Primero le damos valores numéricos a todo esto. El peso de esta rueda es 2 kilogramos por la aceleración de la gravedad. El radio externo es de 35 centímetros. El radio interno es de 31 centímetros. Esta es la rueda que va avanzando hacia la derecha, pero girando en sentido antihorario. Tenemos una velocidad inicial de 7 metros sobre segundo del centro de gravedad. Una velocidad angular de este aro, esta rueda, de 6 revoluciones sobre segundo en sentido antihorario. Ya que aquí se convierten a radianes sobre segundo, que así es como deben manejarse en las ecuaciones, en estas unidades, que son 12 pi radianes sobre segundo, o sea, una revolución son 2 pi radianes, ya lo sabemos, y que nos da un valor numérico de 37.7 radianes sobre segundo en sentido antihorario. El radio de giro, esto nos sirve para repasar eso del radio de giro. Recuerden que el radio de giro de un cuerpo define la circunferencia en la cual se considera concentrada toda la masa de esta rueda. Y como su espesor es pues pequeño, en realidad 4 centímetros de ancho, pues estamos considerando que la masa está concentrada a la mitad de estos 4 centímetros. O sea, sería que el radio de giro es de 33 centímetros, 0.33 metros. La masa 2 kilogramos, el coeficiente cinético entre la rueda y el piso, 0.2, un coeficiente cinético bajo. Estos valores son supuestos con los recuerdos que yo tengo de cuando era niño y jugaba con esto. ¿Por qué es bajo el coeficiente? Porque en aquel tiempo, en el área donde vivíamos, pues no había pavimento y había nada más tierra, entonces lanzábamos el aro y pues se patinaba fácilmente porque había mucha tierra suelta. Bueno, entonces esa es la explicación del porqué de los valores. Todo lo demás es supuesto, ya que yo no tenía los elementos en ese momento para medir la velocidad angular, velocidad lineal. Son las dimensiones que yo recuerdo de esa rueda. Tomando como base toda esta información, vamos a hacer el cálculo. Primero, necesitamos el momento de inercia de esa rueda con respecto a su centro de gravedad, que es el centro del círculo mayor, ¿no? Es la masa por el radio de giro al cuadrado. 2 por 0.33 al cuadrado. Recuerden que debemos revisar que el sistema de unidades debe ser homogéneo, es el sistema internacional, metros, kilogramos, nos da este valor del momento de inercia con respecto al centro de gravedad. Ahora aplicamos el método de fuerzas y aceleraciones, suma de fuerzas en el eje Y, donde el eje Y sería el eje vertical y el eje X el eje horizontal, que no los tenemos aquí indicados, sería el eje Y el eje X. Suma de fuerza en el eje Y igual a masa por aceleración del centro de gravedad en este eje vertical. Y como en el eje vertical no hay desplazamiento del centro de gravedad, pues esta aceleración es 0. Entonces resulta que la normal es igual al peso. Resulta este valor. Siguiente ecuación a aplicar, suma de momentos en el centro de gravedad igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad por alfa. Para esto ya necesitamos tener también nuestro diagrama cinético. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, son las fuerzas en verde, y aquí el diagrama cinético, que muestra las masas con movimiento acelerado. El vector masa por aceleración, ¿cómo sabemos que va en ese sentido la aceleración? Pues obviamente porque al ir
girando en sentido antihorario a ir patinando la rueda, la fuerza de fricción le quita energía al cuerpo y va disminuyendo su velocidad lineal del centro de gravedad. Por eso se pone en ese sentido. Ya lo sabemos, si algo lanzamos hacia adelante por la fricción con el piso, se va a ir deteniendo, si es que el piso es horizontal. Y como va girando en este sentido, pero la fuerza de fricción también va frenando esa rotación, pues la aceleración angular va en sentido contrario a la rotación que tiene. Por eso tenemos aquí este valor de este vector masa por aceleración en sentido hacia la izquierda y G por alfa, que es el par cinético en sentido horario. No había explicado el que tenemos aquí, el vector peso, el vector normal, la reacción normal perpendicular a la superficie del piso, y la fuerza de fricción que se opone al patinamiento. No quiere decir que evite el patinamiento, simplemente sigue patinando, pero la fuerza de fricción se opone a eso, haciendo que disminuya su energía, que vaya a disminuir tanto su velocidad angular como su velocidad lineal. Ahora sí, pasamos a suma de momentos en el centro de gravedad, en el diagrama de cuerpo libre, donde nada más produce momento la fuerza de fricción, que es este valor 0.2 por n, donde 0.2 ya sabemos que es el coeficiente cinético de la superficie. Entonces, por la normal, por la distancia entre el centro de gravedad y la recta de acción de la fuerza F, que es 0.35, el radio exterior de esa rueda. Y además ese momento es negativo, tiende a hacer girar en sentido horario. Y eso es igual al par cinético IG por alfa, que ya le impusimos esta condición, que es cierta, de que va en ese sentido la aceleración angular, es un par cinético negativo también, que es el momento de inercia ya calculado por la aceleración angular desconocida. Sustituyendo los valores conocidos, que son, pues aquí ya sería la normal, que es lo que faltaba indicar aquí, tendríamos que la aceleración angular nos da este valor. O sea, la aceleración angular que hace que vaya cambiando la velocidad angular, que vaya frenando la velocidad angular de esa rueda, es de este valor. Después aplicamos pues suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración del centro de gravedad en el eje X. Suma de fuerzas en X en el diagrama de cuerpo libre es nada más la fuerza de fricción con signo negativo. 0.2 por n. Aquí ya se sustituye el valor de la normal, 0.2 por este valor de la normal, igual a pues menos la masa, menos 2, por la aceleración del centro de gravedad. De la ecuación anterior resulta que la aceleración del centro de gravedad tiene este valor, 1.962 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, para la siguiente parte, aquí tenemos un diagrama que nos va a servir de apoyo. Cuando esta rueda inicialmente tiene cierta velocidad angular, donde aquí se indica la velocidad angular, la velocidad lineal, va patinando hacia adelante, ¿no? En algún otro momento, pues ya va a dejar de patinar, y en ese momento, cuando deja de patinar, es el momento en que el centro instantáneo de rotación es el punto de contacto con el piso. Ese punto nos interesa, porque entonces ya sabemos dónde está, sin lugar a dudas, el centro de rotación. Si ya no va patinando, si ya va rodando nada más, bueno, el punto de contacto con el piso es el centro instantáneo de rotación. Y solo a partir de ese momento, estas dos ecuaciones que definen la velocidad lineal y la velocidad angular van a estar relacionadas a través de esta ecuación. O sea, cuando el centro instantáneo de rotación es el punto de contacto con el piso, entonces en ese momento esta ecuación ya es válida. En cualquier momento anterior, el centro instantáneo de rotación no está en el punto de contacto con el piso, está en algún otro punto. No sabemos cuál. Y va variando hasta el momento en que ya deja de patinar y nada más rueda. Bueno, entonces tenemos la ecuación que define la velocidad lineal en función de la aceleración lineal del centro de gravedad, y tenemos la ecuación de la velocidad angular en función de la aceleración angular. Todo eso mientras va patinando. Lo que hacemos es sustituir ya los valores conocidos en la ecuación de velocidad lineal y velocidad angular. Nos queda esta ecuación A, y para la velocidad angular nos queda esta ecuación B.
Son las ecuaciones que, repito, que definen la velocidad lineal del centro de gravedad y la velocidad angular de la rueda. Quedan en función del tiempo. Y esta tercera ecuación C que mencioné anteriormente, que relaciona omega, velocidad angular, y velocidad lineal, y que solo es válida en el punto en que deja de patinar. Bueno, entonces es un sistema de 3 ecuaciones, donde aquí R no es una incógnita, R ya es el radio exterior de la rueda. Aquí nada más lo dibujé como un círculo, solo para ver lo que serían 3 posiciones que repetiremos, analizaremos en detalle al final del problema. Bueno, entonces resolvemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles incógnitas? Velocidad lineal, tiempo y velocidad angular. Bien, lo que hacemos es sustituir C en la ecuación A y tenemos esto que tenemos aquí. Ahora sustituimos la ecuación B, omega, en esta ecuación D. Y entonces, en lugar de omega, tendríamos menos 12, todo esto, por el tiempo, por 0.35. Se hacen las operaciones aquí y obtenemos esto. Y eso es igual a 7 menos 1.962 por el tiempo. Despejamos T en esta ecuación que tenemos ya aquí. La única incógnita es el tiempo. Bueno, despejamos el tiempo. Desarrollando la ecuación y haciendo las operaciones, obtenemos que el tiempo que tarda desde que tocó el piso de la rueda hasta el momento en que ya nada más rueda, ese tiempo resulta de 4.844 segundos. Es decir, es el tiempo en que esta rueda deja de patinar y ya nada más va a estar rodando a ese tiempo. Y vamos a ver cuál va a ser la velocidad en ese tiempo. ¿Cómo? Sustituyendo el valor del tiempo en la ecuación A. Y obtenemos un valor de menos 2.504 metros sobre segundo. Eso quiere decir que, además aquí me faltaba mencionar, que para este momento en que ya deja de patinar, si el desplazamiento es hacia la derecha, es positivo, y la rotación consecuente, si va ya rodando, la rotación consecuente positiva será la rotación horaria. Entonces, si obtenemos que la velocidad de B, la velocidad del centro de gravedad, cuando ya nada más rueda, es negativa, quiere decir que ya viene hacia la izquierda la rueda. Y eso es lo que pasa cuando hacemos ese experimento, si lo hacemos físicamente, que lanzamos un hula-hula hacia adelante, pero girando en sentido contrario, avanza y luego regresa hacia nosotros. Quiere decir que cuando ya nada más va rodando, ya viene de regreso para los valores que tenemos iniciales del peso y medidas de la pieza, de la rueda. Entonces, cuando ya nada más rueda, ya viene hacia nosotros la rueda. Ahora vamos a ver qué pasa con la velocidad angular. Sustituimos en la ecuación B el valor del tiempo y resulta que la velocidad angular resulta negativa. Significaría que cuando ya nada más está rodando, viene hacia nosotros y además girando en la misma dirección que se lanzó, pero obviamente con una velocidad angular menor. La velocidad cuando ya nada más rueda, su velocidad angular es de 7.153 y la velocidad angular inicial era de 37.7, o sea, prácticamente la quinta parte de la velocidad angular, ya que perdió energía con la fricción con el piso. Y además también podemos calcular ya con movimiento uniformemente acelerado la ecuación de la posición final, dónde estará esa rueda cuando ya nada más está rodando sin patinar. Con esta ecuación para el desplazamiento en movimiento uniformemente acelerado, obtenemos que la distancia a que está de nosotros es de 10.89 metros. Quiere decir que lanzamos la rueda. En algún momento su velocidad lineal del centro de gravedad es 0 porque empieza a regresar. Y en otro momento, más adelante, pues ya en este punto, en la posición 3, ya este punto es el centro instantáneo de rotación, pero es la posición 3. Nos falta ver esto otro. Bueno, entonces, esto es cuando es el tiempo, la velocidad lineal del centro de gravedad y la velocidad angular y la posición
de la rueda cuando ya nada más viene a nosotros, pero ya nada más va rodando sin patinar. Ahora, ¿cómo encontramos dónde está cuando empieza a regresar? Aquí lo tenemos indicado, calculando el momento en que invierte su desplazamiento lineal, o sea, que su traslación empieza a ser en sentido contrario. Pues en la ecuación A, pues le ponemos la condición de que la velocidad en este punto es 0, porque es cuando el centro de gravedad que estaba moviendo hacia la derecha deja de moverse durante un instante y va a empezar a regresar. Y nos dice que ese tiempo es de 3.568 segundos. Sustituyendo ese tiempo en la ecuación B de velocidad angular, pues vemos que su velocidad angular pues obviamente sigue siendo negativa en sentido antihorario y lo calculamos si es menor que la velocidad angular inicial. O sea, de esta posición a la posición 2 ya su velocidad angular es la mitad, un poco menos de la mitad. En la posición 3, cuando ya viene de regreso, ya es la quinta parte de la velocidad angular inicial. Ahora podemos calcular dónde está en el momento en que va a empezar a regresar. ¿Cómo? Pues aplicando también esta ecuación de desplazamiento lineal para el tiempo, el tiempo 2, cuando invierte su movimiento de traslación. Con el tiempo que calculamos, encontramos que la rueda cuando empieza a regresar está a una distancia de 12.49 metros. Es decir, inicialmente tiene esta velocidad lineal, tiene esta velocidad angular, se lanza, en algún momento se detiene, se deja de avanzar, aunque sigue girando, y empieza a regresar cuando está a 12.49 metros y tiene esta velocidad angular. Pero todavía viene patinando porque empieza a aumentar su velocidad lineal lentamente. En algún punto deja de patinar y ya nada más rueda cuando está a 10.89 metros del punto de partida. Y la experiencia, quien lo ha hecho, demuestra que si se lanza con suficiente velocidad angular, con suficiente rotación, pues avanza la rueda y regresa hasta nosotros. Pero ya en algún momento ya dejó de patinar. Para los valores que se le impusieron al problema es cuando está a 10.89 metros del punto inicial, cuando ya viene de regreso. Para mí fue un ejercicio muy importante porque me recordó mi infancia cuando yo jugaba con este tipo de cosas. Ruedas que lanzas hacia adelante y regresan a ti. Bien, pues en este problema es todo. Gracias por ver el video. Sígueme en mis redes. Te invito a seguir y ver el contenido de mi canal principal, Inge Rover, donde encontrarás más información que te ayudará a complementar tu formación académica. Nos vemos en el próximo video en tu canal, A Prueba con Inge Rover. Hasta la vista.